Muy buenos días, hola. Yo pertenezco al grupo número 2, al cual le tocó el tema de fauna silvestre, bosques y caza. El grupo al que pertenezco está compuesto por los estudiantes Caterine Córdoba Badía, Marisol Copete Madera, Leonardo Montoya Escobar y quien les habla, eh, Eduardo Pérez Valencia. Bueno, comencemos primero hablando de la fauna silvestre. Aquí en Colombia se han establecido formalmente definiciones de fauna silvestre como la que aparece en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, por el Decreto Ley 2811 de 1974. Sin embargo, la definición normativa que hay ahora vigente la encontramos en el texto de la Ley 611 del año 2000, que establece y dice que fauna silvestre se denomina al conjunto de organismos de especies animales terrestres y acuáticas que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje. Regresar a su estado salvaje quiere decir que fueron criadas pues en cautiverio, no en su hábitat y que luego fueron liberadas. Este texto hace referencia a que por fauna silvestre se comprenderían todos aquellos animales que no hacen parte de los animales reconocidos por haber sido domesticados por el hombre o el ser humano. Características de la fauna silvestre. Una de las características es que el desarrollo evolutivo de la fauna silvestre se presentó y se viene dando hasta ahora sin la intervención directa del ser humano. Otra característica es que los animales silvestres tienen su ciclo de vida en áreas geográficas naturales donde se han adaptado a las diferentes características que los nichos les ofrecen y donde además encuentran todos los elementos necesarios para suplir sus necesidades. La reproducción de los animales silvestres está condicionada por la selección natural y la búsqueda innata de la preservación de la especie. O sea, esto es algo naturalmente que ocurre con ellos. Innatamente está en su naturaleza el querer preservar la especie, el humano no interviene para nada. Es algo que han perfeccionado y evolucionado. Otra característica de los animales silvestres es su comportamiento natural, que ofrece una reacción ante estímulos externos o internos, como comportamientos de temor y reacción frente a la presencia de depredadores potenciales y del ser humano. Comportamiento que no tienen los animales que han sido domesticados porque los procesos de selección hechos por nosotros los hombres, por el ser humano, buscan que estas razas sean dóciles y que se acostumbren y dependan de cierto modo del hombre. Está la importancia de la fauna silvestre, en el cual nosotros dividimos en tres partes: el componente evolutivo, el componente ecosistémico y el componente social. En el componente evolutivo, uno de los resultados más sobresalientes de la evolución es la adaptación que han realizado las especies animales tanto a nivel interno, con el ajuste de los procesos fisiológicos, y a nivel externo, reflejada en la interacción en su entorno. Por esta razón son fundamentales los animales silvestres, porque su variabilidad genética representada en cada uno de los individuos, además de ayudar a la conservación de las especies, es el pilar fundamental de la evolución misma. El componente ecosistémico. La fauna silvestre cuenta con un valor intrínseco por ser uno de los componentes de la biodiversidad mundial, que es considerada como el capital biológico del mundo. O sea, la biodiversidad tiene una gran importancia para los servicios ambientales y todos los múltiples usos que se derivan de esta. Y el componente social, en el que la fauna silvestre se encuentra en diversas manifestaciones narrativas, artísticas y estéticas, escritos y música de diferentes culturas. Incluso así integra a las cosmogociones de diferentes culturas indígenas que la relacionan con su forma de entender e interpretar su propio.
Muy buenas, mi nombre es Marisol Copete y hoy les vengo a hablar sobre la normatividad en Colombia. Como sabemos, en Colombia existen leyes para proteger a la fauna silvestre. Entre estas está el decreto 2811 de 1974, que dice en el artículo 247: las normas de este título tienen por objeto asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre. En el artículo 248 encontramos que la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación salvo las especies de sus criaderos y cotos de caza. En el artículo 258 corresponde a la administración pública en lo relativo a la fauna silvestre y caza. Decreto Ley 1608 de 1978, que se trata de la veda de especies faunísticas. En el artículo 1 encontramos que el presente decreto desarrolla el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en materia de fauna silvestre. Y en el artículo 2, que de acuerdo con el artículo primero, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social. Bueno, en el artículo 3 encontramos que en conformidad con los artículos anteriores, este estatuto regula que la preservación, protección, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre a través de el establecimiento de reservas y de áreas de manejo para la conservación, investigación, propagación de la fauna silvestre. B, el establecimiento de prohibiciones permanentes o de vedas temporales. C, la regulación y fomento de la investigación. A continuación, en el inciso 2, encontramos que el aprovechamiento de la fauna silvestre y de su productor, tanto cuando se realiza por particulares como cuando se adelanta por la entidad administradora de recursos a través de a la regulación de los modos de adquirir derecho al ejercicio de la caza y las actividades de caza. B. La regulación del ejercicio de la caza y de las actividades relacionadas tales como el procesamiento o transformación de la movilización y comercialización. C. Regulación de los establecimientos de caza. D. Establecimiento de obligaciones a los titulares de permiso de caza a quienes realizan actividades de caza o practican la caza. E. La repoblación de la fauna silvestre. F. El desarrollo y utilización de nuevos mejores métodos de aprovechamiento y conservación. G. La regulación y supervisión del funcionamiento de jardines zoológicos. H. El control de las actividades que puedan tener incidencia sobre la fauna silvestre. Ok, a continuación en la Ley 84 de 1989 se expide el Estatuto Nacional de Protección de Animales, señala los deberes para con los animales, crea contraversiones, situaciones de crueldad, penas agravantes, sacrificio de animales, utilización de animales en experimentos, transporte de animales, caza, pesca, cómplice en hechos contravencionales, recursos, residencias, multa, competencia y procedimiento y les atribuye unas facultades a las sociedades protectoras de animales. Y en la Ley 611 de 2000 del Congreso de la República de Colombia, en el artículo 1 de la FATCA se denomina al conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas que no han sido objeto de domesticación. Artículo 2 del manejo sostenible de la fauna acuática. Bueno, este se entiende como la utilización de estos componentes de la biodiversidad de un modo y un ritmo que no ocasione su disminución en el largo plazo y se mantengan las posibilidades para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. En el artículo 3 de los zoocriaderos se refiere al mantenimiento de la cifra de fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre en el área claramente determinada con fines científicos, comerciales, industriales, de repoblación o subsistencia. Y por último, en el artículo 4, la presente ley tiene por objeto regular el manejo sostenible de la fauna silvestre y acuática y el aprovechamiento de las mismas y sus productos, el cual efectuar a través de cosechas directas del medio o de su criadero, ciclo cerrado o abierto. Hola, mi nombre es Caterine Córdoba Abadía y voy a abordar el tema de la normatividad en los bosques dentro del contexto colombiano. ¿Qué son los bosques? Los bosques son la fuente de muchos recursos como madera, medicina, alimentos, fibra y materiales de construcción. Estos son el territorio de vida para muchas comunidades de los países más pobres del mundo que los habitan, cuyas prácticas tradicionales de manejo pueden contribuir a la conservación de dichos bosques y selvas. Bosques en Colombia.
En el país se aprovechan cerca de 500 especies forestales para un consumo aparente cercano a 3,5 millones de metros cúbicos. Los bosques suministran cerca de 9 millones de toneladas de leña. Igualmente, permiten la recarga de los embalses para la generación de hidroenergía, la cual es equivalente al 70% del consumo total nacional. Colombia es el tercer país de Sudamérica con mayor área de bosques, un país de vocación forestal. Importancia de los bosques. Los bosques son mucho más que madera, ya que más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven porque éstas se alimentan y utilizan los materiales, el agua y las medicinas que consiguen gracias a estos. Los bosques son el lugar del casi 80% de la biodiversidad mundial, de las plantas y los animales. Por ello, cuando se destruyen, se pone también en peligro la vida y la supervivencia de muchas especies. Los animales son uno de los principales sumideros de carbono, al abastecer el dióxido de carbono y fijarlo en forma de biomasa. Según las estimaciones de la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año desaparecen más de 13.000 hectáreas de bosques. Esto como consecuencia de las diversas actividades provocadas por los seres humanos. Aquí podemos evidenciar la gravedad de esas actividades inconscientes y que van en contra de nuestros ecosistemas forestales. Diagnóstico en Colombia. En Colombia, el 69% de la superficie continental es de altitud forestal, pero solo el 46% de dicha área está cubierta por bosques. Un buen porcentaje de las tierras incorporadas a actividades agropecuarias con actitud forestal y su inadecuado manejo ha llevado a la pérdida de los nutrientes del suelo, la erosión y la alteración de las cuencas. Aunque no existen información precisa sobre la magnitud de la deforestación en el país, se estima que Colombia tiene una de las 5 mayores tasas de deforestación de bosques húmedo tropical en todo el mundo. Es decir, que esas actividades que, que, que hacemos nosotros los seres humanos que van en contra de la conservación de nuestros ecosistemas forestales, han como consecuencia tienen esos índices, esos porcentajes de ese nivel de descendencia para nuestros árboles, nuestros bosques, en vez de ir ascendiendo, creando más árboles, estamos haciendo lo contrario, que es cortando árboles y para actividades que son totalmente innecesarias. Bueno, ya que estamos hablando de este tema tan importante como lo son los bosques y ese recurso forestal, es importante conocer y comprender el significado de deforestación. Bueno, ¿qué es la deforestación? La deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos en el que se destruye o se agota la superficie forestal. La dinámica de esta ha sido la mayoría de las veces resultado de las políticas sectoriales, como cuáles, como esas políticas sociales, de infraestructura, agrarias, mineras, energéticas, crediticia y de colonización. Bueno, las causas de esta deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, la colonización. Ya sabemos que cuando personas que van a habitar en diferentes zonas de los bosques, ellos para construir sus casas deben cortar y talar árboles. La construcción de obras de infraestructura. Sabemos que cuando van a construir esos edificios y esas grandes multinacionales empresas deben también talar árboles y dañar nuestra superficie forestal. Los cultivos ilícitos también, el consumo de leña, los incendios forestales y la producción de madera para la industria y el comercio. Normatividad vigente en Colombia. Con el fin de proteger y conservar nuestros recursos forestales, en Colombia se han venido creando legislaciones que
prometen lo anterior, las cuales buscan conservar y proteger nuestros recursos forestales mediante leyes que regulen las prácticas y las acciones de los seres humanos contra los bosques. Las principales son las siguientes. Entre esas normas legales forestales de Colombia se destaca la Ley 99 de 1993, donde mediante la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se ordena el sector público encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. También se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINAT, y se dictan otras disposiciones relacionadas con las funciones de las corporaciones regionales. Siguiendo con este tema de la normatividad vigente en Colombia acerca de los bosques y nuestros recursos forestales, también existe la Ley 2 de 1989, con la cual se dictan normas sobre economía forestal y de la nación y la conservación de los recursos naturales renovables. Ley que en su artículo 4 genera disposiciones referentes a los planes de ordenación forestal. Listo. En el artículo 1 está descrito lo siguiente. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, establecer con carácter de zonas forestales protectoras y los bosques de interés general según la clasificación establecida en el decreto legislativo número 2278 de 1953, 7 zonas entre las que se encuentran la zona de la Reserva Forestal del Pacífico, la zona de la Reserva Forestal Central, la de Amazonía, la de la Sierra Nevada de Santa Marta, la del río Magdalena, la del Cocosí. En el decreto 2340, los requisitos legales para la protección de los bosques en materia de prevención de incendios forestales. El Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación elaboraron la planilla de bosques aprobada en 1996. En mayo de 1998, el Concejal Nacional Ambiental aprobó el Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de los Bosques en Colombia, ¿ya? Elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ya con el decreto 1791 del 4 de agosto de octubre de 1996 se establece el régimen de aprovechamiento forestal y reglamenta los planes de manejo para con este. Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la casa. La casa es aquella que no cuenta con el consentimiento de quien quiera que controle o posea la tierra. Por ejemplo, los indígenas cazadores pueden convertirse en furtivos de repente cuando los gobiernos declaran su tierra parque nacional o área de conservación sin su conocimiento o consentimiento. Una de las principales consecuencias de la caza es la extinción de numerosas especies animales, lo cual trae consigo importantes gravísimos cambios en el ecosistema. La caza furtiva también acaba siendo responsable en gran medida de la proliferación de siniestros como los incendios. Bueno, aquí les voy a hablar sobre el artículo 220. Por considerarse que atenta contra la fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las siguientes conductas en conformidad con lo establecido por el artículo 265 del Decreto Ley 2811 de 1974. La primera es hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huir o dar muerte a la presa. Dentro de esta prohibición se comprende emplear humo, vapores, gases o sustancias o medios similares para expulsar los animales silvestres de sus guaridas, madrigueras o nidos, cuevas y provocar estampillas o desbandadas. 2. Usar explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o cualquier otro agente químico que cause la muerte o paralización permanente de los animales. La paralización transitoria solo puede emplearse como método para capturar animales vivos. 3. Usar instrumentos
o sistemas de especificaciones que no correspondan a las permitidas en general, y por ciertas zonas se prohíbe utilizar perros como sistema de acosamiento o persecución en la casa de servicios. Régimen de sanciones. Artículo 222. Cuando llegue a demostrarse técnicamente que se están produciendo acciones que alteran en el medio ambiente o atentan contra la fauna silvestre, se impondrán las sanciones previstas por el artículo 18 de la Ley 23 de 1973 en la siguiente forma. Bueno, muchachos, la primera es amonestación. Segunda, multas sucesivas hasta de 500.000 pesos. En las siguientes cuantías, hasta 200.000 pesos cuando el infractor no es residente y su acción u omisión no sería perjuicio grave para la fauna silvestre o lo demás. Recursos naturales renovables. B. O sea, tercera, hasta 500.000 pesos cuando el infractor es residente de la acción u omisión se produce perjuicio grave para la fauna silvestre, para la fauna silvestre o los demás recursos naturales renovables, entendiéndose por perjuicio grave aquel que no se puede subsanar por el propio contraventor. 3. Cuarta, cuando la corrección de la actividad que genera contaminación o deterioro requiera instalar mecanismos o adoptar o modificar los procesos de producción, la multa a que se refiere el numeral anterior se aplicará por una vez y se otorgará un plazo para hacer las instalaciones